Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, al igual que en casa. Soy el doctor Alfonso Rufasto y es bueno poder compartir con ustedes este tiempo, este espacio que hemos creado para poder compartir información importante utilizada del COVID-19. Estamos seguros que ustedes ya tienen mucha información importante. Hay que recordar que a este nuevo coronavirus lo conocemos tan solo 90 días aproximadamente. Y al igual que, digamos, a una persona cercana no la conocemos bien en 90 días, pues a este virus nuevo tampoco. Esto quiere decir que cada día vienen saliendo nuevos estudios, viene habiendo nueva información relevante, importante, que es importante conocer. Así que un poco en línea de esto, vamos a, por supuesto, reforzar y tocar algunos puntos muy importantes que ya conocemos, como son el tema de prevención, la prevención de esta enfermedad y cómo evitar la propagación de esta enfermedad, así como poder aclarar algunas dudas y actualizar algunos conceptos. Un poquito viendo la agenda ahora, vamos a revisar qué es el coronavirus. Sabemos que es una familia de virus que ya existían, sin embargo, este COVID-19 se ha identificado hace algunos pocos meses. Vamos a conocer también cuál es la población vulnerable. Es cierto que cualquier persona podría contagiarse de este COVID-19, sin embargo, hay un grupo de personas que tienen más probabilidad de desarrollar algún tipo de complicaciones. Vamos a ver también las formas de transmisión. Actualmente tenemos muchísima información en cuanto a cuáles son las formas o los canales de transmisión, en cómo una persona sana puede contagiarse con una infectada, pues ahora lo vamos a revisar. Vamos a hablar también un poco de los signos y síntomas que hace unos pocos días información y según la estadística que tenemos a nivel mundial y en Perú se ha ido actualizando. Y así vamos a hablar cuáles son las formas de diagnóstico, tratamiento, y por supuesto cuáles son las medidas de prevención. Sabemos, como mencionábamos, que este COVID-19 es un virus de la familia coronavirus y que ha sido identificada por primera vez en diciembre del último año, en este brote que ocurrió en China. Este causa infecciones respiratorias, como ustedes saben, y estas infecciones respiratorias pueden manifestarse con síntomas leves o incluso asintomáticos, o podrían manifestarse también con síntomas más severos, presentando una clínica con síntomas que requieran o pudieran requerir atención médica de algún tipo. Es importante recordar lo siguiente: 80 personas de cada 100 personas con COVID-19, ¿ok? Se recuperan favorablemente, y ya lo vamos a tocar un poco más en detalle más adelante. Sin embargo, 80 y pico personas de cada 100 personas diagnosticadas con COVID-19 se evolucionan favorablemente con síntomas leves o moderados o incluso de manera sintomática. Ahora, ¿qué es importante saber de esto? Que muchas de estas personas, o la gran mayoría, si no todas, se recuperarse con reposo en casa y visita o orientación médica, ¿ok? Y los síntomas, por supuesto, van a variar, como hemos mencionado anteriormente, de leves a severos. Ahora, ustedes dirán y sabrán que todas las personas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, pueden o pueden contagiarnos de este COVID-19. Sí, por supuesto que sí. Pero hay que hacer hincapié en algo muy importante, que hay personas que forman parte de la población vulnerable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay personas que, por determinadas características, tienen más eh, pueden complicarse de mayor manera, ¿no? Hay más probabilidad de que éstas se compliquen. ¿Cuáles son estos grupos de personas? Pues son las personas que son mayores de 60 años, ¿ok? A más edad, mayor probabilidad de contagiarse, fundamentalmente por encima de los 60. También las personas que tengan algunas enfermedades crónicas, como son, por ejemplo, la diabetes, alguna enfermedad cardiovascular, como es la hipertensión, y algún estado que disminuya el sistema inmunológico, es decir, que debilite el sistema de defensas del cuerpo y que pueda hacer que el cuerpo sea más propenso a desarrollar alguna enfermedad que podría ser, digamos, un resfrío común, una influenza o el COVID-19. Ahora, es importante, por supuesto, siempre las gestantes y los niños son más propensos a desarrollar infecciones. Sin embargo, y afortunadamente, en base a la estadística que tenemos hoy, aunque se sigue estudiando, estas dos poblaciones importantes
no han generado, en comparación a los dos grupos antes mencionados, igual cantidad de complicaciones. ¿Cuáles son las formas de transmisión? Estamos teniendo mucha información de acuerdo a esto, y es muy importante tener claro que es una o dos las principales formas de transmisión de este COVID-19, y es de hecho como se suelen contagiar las infecciones respiratorias. La primera forma de contagio, la más frecuente definitivamente, es contagiarse porque una persona enferma, estornude o tose sin cubrirse adecuadamente o sin cubrirse, expulsando las gotitas respiratorias, ¿no? Por la boca o por la nariz. Esa secreción respiratoria, a mí, de estar en contacto conmigo, podría contagiarme. Esa es rotundamente la principal forma de contagio. ¿Qué otra forma de contagio hay? Pues la que conocemos y vemos acá como contacto directo. El contacto directo significa que, por ejemplo, yo estornudo o toso en mi mano y luego voy y me encuentro con mi compañero y digo, hola, ¿cómo estás? O con algún familiar que esté dentro de casa porque estamos guardando cuarentena, ¿es correcto? Y yo al darle la mano, pues lo estoy contagiando si es que tuviera virus en mi mano, y él posteriormente al contacto físico conmigo se tocara la cara fundamentalmente, por supuesto los ojos, la nariz y la boca. ¿Ok? Eso es muy importante. Es por eso que se adoptaron ya desde antes del inicio de las cuarentenas medidas de prevención como fueron minimizar el contacto físico en las empresas y en todos los lugares, siendo que empezamos a adoptar otro tipo de saludos, y en casa también empezó a recomendarse el, al menos llegando a casa, pues no tener contacto físico hasta lavarse las manos correctamente, y otras medidas de prevención que ya conoceremos más adelante. La otra es el contacto indirecto. ¿Qué significa? Yo estornudo, toso, agarro mi celular, le doy mi celular, por ejemplo, a un compañero, y el agarrar ese celular también se podría estar contaminando si ese celular es portador de este virus COVID-19. Hablando particularmente del COVID-19 hoy, por supuesto. Si es que yo toco una baranda con la mano sucia y esa persona, otra persona, la toca también, podría también contagiarse, aunque la gran mayoría de contagios son producidas por las gotitas respiratorias liberadas por la nariz o por la boca. Esa es la principal y es muy importante tener en cuenta. Acá vamos a reforzar un poco lo mencionado anteriormente. Sabemos que la principal forma de contagio, como hemos mencionado, es al toser, también al dar la mano, ¿ok? Entonces, incluso eso no solamente puede ser con los compañeros de trabajo, si es que alguna persona perteneciera a alguna empresa de un rubro esencial que tuviera que continuar laborando actualmente para continuar, para poder surtir, digamos, de las necesidades que tenemos. El contacto directo es el mano a mano, incluso con las parejas. Si es que yo llego a casa y le doy afectuosamente la mano a mi pareja, pues no solamente voy a transmitir un poco de cariño, sino también podría transmitir el COVID-19. Entonces, esa es otra forma muy importante, por eso el lavado de manos, ¿ok? La otra forma es el contacto indirecto, y esto trae una superficie contaminada, como pueden ver el ejemplo en la pantalla. Signos y síntomas. Estoy seguro que todos ustedes ya tienen la información de que la fiebre, la tos, el dolor de garganta también, y la dificultad respiratoria en casos severos son signos que están más ligados al COVID-19. Recordemos que el COVID-19 es una infección respiratoria, y al ser una infección respiratoria podría presentar síntomas de diversos tipos, ¿ok? Como son otros tipo mucosidad, congestión nasal, estornudos. Sin embargo, relacionado a los mencionados anteriormente al COVID-19. Ahora, en base a la estadística que se ha analizado a nivel mundial y en el Perú particularmente, tenemos como un signo y síntoma importante en el COVID-19 también la congestión nasal, ¿ok? También la congestión nasal. Este dato es muy importante, de hecho ha sido actualizado en las guías últimas que manejamos. Y bien, dificultad para respirar solamente en los casos graves o en donde los síntomas se exacerban, la persona presenta dificultad para respirar, ¿ok? En un porcentaje de ellos. Por supuesto, claro está, que aquella persona que presenta sensación de falta de aire, dolor fuerte en el pecho, dificultad para respirar,
debe recibir asesoría médica y muy probablemente atención por urgencias médicas. ¿Cuál es el periodo de incubación? Es decir, ¿cuánto tiempo pasará desde que yo me contagio estando sano, me contagio de una persona enferma de COVID-19 hasta que empiecen a desarrollar, hasta que yo empiece a desarrollar los síntomas? Pues es en promedio 5 a 7 días desde que yo me contagie empiezo a presentar los síntomas. Sin embargo, se ha visto que pueden pasar hasta 14 días para que yo inicie síntomas. ¿Qué significa esto? Significa que si, por ejemplo, yo me contagié estando sano, una persona con COVID-19 un 1 de marzo, lo normal va a ser que la mayoría de personas empiecen a presentar síntomas aproximadamente el 5 a 7 de marzo. Sin embargo, podría ocurrir en algunos casos que la sintomatología empiece a partir del día 13 o 14 de marzo, por poner un ejemplo. Es por eso que ustedes están viendo que la cuarentena y el aislamiento se está recomendando e indicando por 14 días. Para hablar un poco sobre el diagnóstico y tratamiento, es muy importante recalcar que el diagnóstico actualmente lo está realizando solamente el INS, que es el Instituto Nacional de Salud, ¿no es cierto? El Ministerio está a cargo del diagnóstico. Al momento no hay otra entidad que lo esté realizando. El diagnóstico del COVID-19 se realiza mediante la toma de muestra sencilla la toma de muestra. No sencillo el procedimiento y los protocolos que hay que tener. La toma de muestra se realiza, por supuesto, con el personal de salud debidamente protegido y el paciente también, con un hisopado faríngeo o nasal, como ustedes pueden ver en la primera figura de esta diapositiva. ¿Ok? Independientemente de dónde se haya recogido la muestra, siempre la va a canalizar al momento el Instituto Nacional de Salud, y el resultado se emitirá en un promedio de 1 a 4 días. Ahora, sabemos que estamos adquiriendo pruebas rápidas, lo que va a disminuir sustancialmente el tiempo de respuesta y el tiempo de que tarde en emitirse estos resultados una vez tomada la muestra. Recordar siempre, por supuesto, que si una persona sospecha estar contagiada o infectada del COVID-19, porque había tenido contacto con una persona con COVID-19 y porque presenta sintomatología, tenemos uno de los canales para atención del Ministerio de Salud, que es el 113. En cuanto al tratamiento, como ustedes muy bien saben, este virus actualmente no tiene tratamiento. Se está estudiando muchísimo, sí, esperemos que se sigan acelerando esos estudios, aunque tienen que pasar por diferentes etapas, y actualmente no hay ninguna medicina que sirva para prevenir o curarme del COVID-19. De la misma manera es importante señalar que no existe ninguna vacuna. Una vacuna usualmente, en un buen caso, tarda entre 2 a 3 años en desarrollarse. Acelerando un poco, podríamos incluso tener resultados en un periodo más temprano. Sin embargo, ese es el periodo promedio o mínimo. Así que estamos todavía, los especialistas están en investigación para el desarrollo de esta vacuna. Como mencionábamos en un principio, el 80%, es un poco más incluso, el 80 y pico personas de cada 100 se van a recuperar en casa favorablemente, sin necesidad de ser hospitalizadas o recibir algún tratamiento complejo. Por supuesto, reitero, con la asesoría médica pertinente. Entonces, es importante saber que el reposo en casa y el tratamiento paliativo con medicinas, por ejemplo, para bajar la fiebre, para el dolor de garganta, tal vez para la congestión, se manejará con la asesoría médica, pero son tratamientos básicamente para aminorar los síntomas, no para curar el COVID-19 actualmente. Esta lámina es muy importante y sirve también para reforzar el por qué estamos quedándonos en casa, el por qué el cuidado, el por qué la cuarentena y el aislamiento. Miren, por favor, nuevamente reiteramos que 80 de cada 100 personas, o 80 y pico de cada 100 personas, no desarrollan síntomas graves, sino más bien leves, o incluso son personas asintomáticas, es decir, sin síntomas. El 15%, es decir, 15 de cada 100 aproximadamente, requerirá hospitalización, y un 3 a 5%
hemos querido poner números exactos, pues va a desarrollar complicaciones severas que podrían necesitar o van a necesitar la unidad de cuidados intensivos, las conocidas UCIs, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante esto en cuenta? Porque claro, si es que yo tengo 100 pacientes con diagnóstico, probablemente 15 y un poco más requieran hospitalización y alguno cuidados críticos. Y por supuesto es un escenario lamentable y es algo que no queremos, pero digamos en tema de respuesta de salud, trabajando con 100 pacientes, esto es manejable, pero ¿qué ocurre si tenemos la misma situación, la misma estadística, el porcentaje con 500, 1000 o 5.000 o 10.000 personas? Pues claramente la demanda del hospital, la clínica y el cuidado profesional médico que van a necesitar va a ser mayor. Así que es un reto muy, muy grande por el cual estamos atravesando nosotros como país y por el cual estamos poniendo la mano de diferentes partes, ¿ok? Y el reto también, el tema a considerar es que si es que las unidades médicas se saturan, no solamente se van a saturar para poder atender las necesidades de un paciente con COVID-19, sino también se van a saturar probablemente para atender las necesidades de una persona que pudiera tener alguna enfermedad súbita, por ejemplo, un infarto, una cirugía de emergencia o una fractura, y que requiere atención, como mencionamos, de urgencia o emergencia. Por esto es muy importante reforzar categóricamente las medidas de protección básicas, fundamentales, para evitar la transmisión, la propagación de este COVID-19, que definitivamente nos va a servir también para disminuir la propagación de muchísimos otros virus y gérmenes en general. Y el primero es el lavado de manos, un lavado de manos con jabón abundante que haga espuma, y dure por lo menos 30 segundos. Ahora, es importante seguir unos pasos especiales para el lavado de manos que estoy seguro que ya ustedes conocen y son los normados por la OMS y difundidos también por nuestro Ministerio de Salud. Nos colocamos un poco de agua, nos hacemos las manos, colocamos una cantidad de alcohol, perdón, de jabón necesaria, ¿ok? No poca, ni tampoco tan abundante, y empezamos a frotar las manos húmedas con jabón para desarrollar espuma en círculos palma con palma. Y posteriormente voy a seguir con cada uno de estos pasos durante 30 segundos, finalizando con frotar la yema de los dedos con la base de las uñas, con la parte final de las uñas con la palma de la mano en círculo, y posteriormente enjuagarme, secarme de manera correcta. Si yo he salido a algún, digamos, algún supermercado para poder realizar alguna compra necesario, realmente es recomendable que se haga esto cada semana, cada 15 días o cada menor tiempo posible, pero es recomendable utilizar al cerrar el caño papel toalla si yo lo tuviera, y de lo contrario utilizar el codo o alguna parte del cuerpo que no sean específicamente las manos, con la cual tenemos contacto con nuestra cara normalmente. Otra cosa importante a considerar es que tenemos que tener mucho cuidado al toser y estornudar, ¿ok? Y para esto vamos a considerar lo siguiente: cada vez que uno estornude o tosa, deberíamos poder usar un pañuelo de papel, ¿ok? Y poder descartarlo inmediatamente, pero además de eso, lavarnos inmediatamente la mano, o por lo menos desinfectarnos la mano con alcohol gel. De no tener esto, puedo utilizar la flexura del codo como forma de protección. Distanciamiento social, damas y caballeros, es muy importante. Hemos escuchado y sabemos que el distanciamiento social debe ser de 1 metro hasta 2 metros. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado anteriormente, una de las formas principales de contagio es la de estornudar o toser y liberar estas gotitas de secreción respiratoria. Pues sabemos que esta alcance es de aproximadamente 1, ya si soy muy fuerte, 2 metros, y es por eso que está indicado ahora actualmente el distanciamiento social de hasta 2 metros, entre 1,5 metros a 2 metros. Por supuesto, como ya lo tenemos claro, evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias, pero acá voy a hacer un paréntesis, y es que nosotros somos personas, y las personas, obviamente, somos hábitos, ¿no es cierto? Hábitos con pies. Entonces, es importante ser más conscientes de en todo momento, ni siquiera con las manos limpias, tocarme la cara, porque esto va a contribuir a que se genere como un hábito y pueda ser más consciente en el caso de que yo tuviera esta, entre comillas, necesidad y no tuviera las manos debidamente aseadas. Por supuesto, manifestarle
al médico, que puede ser buscado por diferentes medios, ¿no es cierto? Nuestro broker, el Ministerio de Salud, ante determinados casos, como ya lo vamos a ver más adelante, y recordar siempre que si la tos, la fiebre persiste o se asevera el cuadro, yo debería sí o sí solicitar atención médica. Muy bien. Y estos casos son muy importantes, ¿ok? Vamos a separar aquella persona que estuvo en contacto, como ven ustedes en la primera figura, con una persona que tiene diagnóstico o sospecha de COVID-19, ¿ok? Entonces, estuve en contacto, pero no tengo síntomas. Yo tuve, antes de iniciar cuarentena, digamos, contacto, o fui al supermercado a hacer mi compra de víveres específicamente, me encontré con una persona que vive cerca de mí y no guarde todas las medidas de precaución, probablemente al día siguiente o a los 2 días me llaman y me dicen, oye, me han diagnosticado COVID-19, ¿ok? Pero yo tuve contacto con esa persona infectada y no tiene síntomas. Entonces vamos a considerar que vamos a tener la medida de prevención de cuarentena, guardando casa 14 días y adoptando las medidas de protección que hemos visto. ¿Puedo conseguir asesoría médica? Sí, por supuesto. Sin embargo, la indicación va a ser cuarentena en casa, evitando el contacto con más personas, por supuesto, sin salir, y consultar al médico oportunamente. Es que empiezo con síntomas, sí debo consultar nuevamente para la probabilidad de que me puedan hacer la prueba del COVID-19. Solamente si con síntomas posteriormente. Ahora, estoy en contacto y tengo síntomas. Tengo síntomas, hoy día empiezo a desarrollar síntomas, y yo sé que hace 3, 4, 5 o 10, 12 días he tenido contacto con una persona que tenga diagnóstico de coronavirus COVID-19. Pues, de presentar síntomas y haber tenido contacto con un diagnóstico o caso sospechoso, yo buscar ayuda médica al 113 principalmente, o a mi proveedor particular de salud para recibir indicaciones, y probablemente activarse el protocolo para que me puedan descartar a mí la enfermedad según lo que los médicos me indiquen. La otra situación es, tengo síntomas, pero no tuve contacto. Es decir, estoy en casa y de pronto empiezo y ha salido para hacer alguna cosa muy puntual, reitero, solamente para comprar víveres, por ejemplo, o en la farmacia, algo muy, muy rápido. Entonces, tengo síntomas, pero no estoy en contacto con alguien que yo sepa tiene diagnóstico o esté en evaluación por COVID-19. Pues lo más probable es que los síntomas sean correspondientes a un resfrío común, proceso leve, y lo que yo voy a requerir básicamente es guardar reposo en casa. Guardar reposo en casa, observar mis síntomas, y de aumentar esos síntomas, de percibir o de agravarse, sí, debo buscar ayuda médica por alguno de los medios que hemos mencionado anteriormente. Ya para ir terminando, en el trabajo, bueno, pues si yo trabajo en una empresa del rubro de necesidad y es necesario que yo vaya a laborar para contribuir con que la sociedad y nosotros podamos estar abastecidos de los productos mínimos necesarios, pues deberé considerar todas las recomendaciones que he tenido y específicamente las que mi empresa, ¿no? Y actualmente sabemos que todas las empresas pues tienen protocolos que están siendo su equipo para poder respetarlos a su ingreso de trabajo, incluso a la salida, ¿ok? Participar, por supuesto, de capacitaciones virtuales, los que están haciendo trabajo remoto, de espacios como estos, y ser responsables. Y parte de ser responsables considero yo que es compartir información importante, con fundamento científico, de instituciones, como ya vamos a ver a continuación, porque estamos recibiendo mucha información de diferentes medios, mucha, muy acertada y muy favorable. Sin embargo, hay información que lamentablemente escapa de la realidad y podría generar confusión. Entonces, es muy importante tener información científica. Y en el lugar, por supuesto, yo educar a la familia con los conocimientos que tenga y que he adquirido en este tipo de espacios, que ustedes consideren, ok, siempre de instituciones que sean como la OMS, por ejemplo, o el Ministerio de Salud. Recursos. Acá dejamos algunos contactos del Ministerio de Salud,
fundamentalmente el 113, y InfoSalud, en donde nosotros podemos comunicarnos ante cualquier sospecha de una persona que pudiera tener COVID-19 o mi persona, o si tuviera síntomas de resfrío, entre comillas, que pudieran estar persistiendo y agravándose. Finalmente, referencias. Muy importante consumir información de fuentes científicas de instituciones que son las debidas, como son el Ministerio de Salud, son la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que puede ser de Estados Unidos o de Perú, así como el INS que tenemos acá finalmente. Acá dejamos los links de cada una para que cada uno pueda revisar. No solamente información científica para profesionales de la salud, sino hay excelente información para que cada uno pueda revisarla y que pueda compartirla en casa y con todas las personas que quiere y que conoce. Finalmente, invitarlos nuevamente a que puedan compartir ese tipo de información en la familia y con todas las personas que ustedes consideren. Gracias. Que tengan un excelente día.